Petronor es la refinería más importante de todo el estado, con una capacidad productiva de más de 12 millones de toneladas al año y con una infraestructura que ocupa más hectáreas que todo Portugalete. Esta refinería ha realizado una inversión bastante costosa en la que también se incluye un nuevo sistema de control. Nos adentramos en el cerebro de Petronor. Petronor ha implantado un nuevo sistema de control que permite visualizar los puntos críticos de la planta y supervisar sistemas de radio y cámaras de circuito cerrado. Esta nueva sala de control ha supuesto una inversión de 8,5 millones de euros para la empresa. La sala de control es el cerebro que controla todos los procesos que se llevan a cabo y registran todas las variables que influyen en dichos procesos. El crudo llega en buques petroleros que atracan en el superpuerto de Bilbao. Unos oleoductos conectan con la refinería y el petróleo queda acumulado en grandes tanques en las instalaciones. Como primer paso de su tratamiento, el petróleo se calienta en un horno hasta alcanzar los 370 grados de temperatura. Después se deriva a la torre de destilación, que es el elemento más importante de la refinería, y comienza el proceso de refino. El proceso de destilación del petróleo da lugar a diferentes productos en función de la densidad de sus componentes. Tiene el control de todo lo que es el proceso, poder saber las condiciones del proceso y paralelamente tienes sistemas que te dan ayuda o soporte a lo que es la seguridad desde circuitos cerrados de televisión. Tienes contacto permanente con los operadores en planta. De alguna manera se podría decir que sí, al estar integradas las dos salas, lo que hay es una cercanía entre los operadores que puede facilitar la reacción. Si bien no buscábamos cambiar nuestro sistema de control, sigue siendo prácticamente el mismo, sino únicamente adecuar la sala de control a atender las exigencias actuales. Hasta ahora Petronor contaba con 2 salas para llevar a cabo todas estas labores y ahora cuenta con una única sala y un sistema de control distribuido, lo que ha supuesto un salto tecnológico importante. El control como objetivos tenía unificar las 2 salas de control para atender la nueva estructura organizativa, un cambio tecnológico del sistema de control que se adecua a los nuevos estándares y adecuar las medidas de seguridad de la propia sala, no del exterior. Entonces lo que sí que se han acometido una serie de reformas de los sistemas auxiliares de la sala para adecuarnos a las nuevas exigencias de seguridad. En la sala están 6 operadores de control que atienden a las 6 consolas, luego están los jefes de área que veis al fondo, ahí al final los despachos, el jefe de turno y el técnico de blending, eso como gente a turnos. Y luego paralelamente está la gente de oficinas que atiende un horario de jornada ordinaria. Todavía son muchas las personas que creen que solamente se saca gasolina de esta refinería, pero realmente se obtienen productos del petróleo que, una vez tratados químicamente, se convierten en muchos de los artículos de consumo que hacen la vida más sencilla y cómoda. El queroseno, el butano, el propano, naftas o asfaltos son algunos de los productos que se tratan en la refinería para conformar materiales imprescindibles en muchos ámbitos de nuestra vida. Materiales como almohadas, camisas, colchones, juguetes, sartenes, secadores, mamparas de ducha, guantes de cirugía, compuestos de anestesia, placas radiográficas, calcetines, tuppers, neumáticos o parachoques. Las aplicaciones son numerosas y nada parece imposible para esta gran refinería.